título de la charla de hoy espero sea para ustedes como un borrador, diría, de consenso, porque me he encontrado con colegas, amigos que ya he saludado de tantos años y bueno, puede ser una buena conversación para poner a punto algunas ideas. Yo ubiqué tres elementos para discutir las geografías en nuestra escuela, nuestras escuelas, a ver cómo les resultan para pensar como unos ejes metodológicos a tener en cuenta en cada una y todas de las clases. No porque sea necesario cada vez en una sola, 40 minutos, 80 minutos, trabajar estos atributos, ¿no?, de multiplicidad, diversidad y fragmentación. Entiendo le hacen bien a las clases de geografía ubicar estos puntos. Yo preparé un texto para compartir con ustedes que tiene 4 estaciones. A ver cómo les van sonando. La primera es poner el acento en una geografía de la fluidez, del movimiento, de la dinámica, de las relaciones, del incesante mundo de transformaciones, por sobre las geografías más fijas, más quietas, más atornilladas, más mudas, más fijas, más muertas en un sentido, más quietas. No las negamos, pero en este punto vamos a poner el acento en el movimiento. El segundo de los puntos es detenernos en la posibilidad de utilizar las clases de geografía para leer los paisajes del mundo. En plural, leer también en sentido fuerte. Sé que aquí hay algunos compañeros también vinculados al campo de la lengua y la literatura, así que allí queremos hacer muy buenos amigos y vamos a hacer muy buenas sociedades con una geografía que permita leer en sentido profundo, leer, interpretar, decodificar, elaborar hipótesis, enfrentarse a configuraciones territoriales que todo el tiempo vamos a necesitar estar explicando. La tercera estación en que nos vamos a detener en este texto es el concepto de lugar, que es tan caro a las geografías, tanto de la escuela primaria sobre todo, y de la escuela secundaria, que no es la vedette como concepto por cómo viene organizado el currículum en la escuela media. Sin embargo, propongo hacer un lugar especial a ese concepto, con la hipótesis central de considerar lo local aglutinando lo local y no local, justamente para hacerlo más rico, más explicativo, con mayores posibilidades de entender lo que ocurre en un lugar. Esto que quizás suena en un punto banal y tantas veces dicho, no crean que lo es tanto, sobre todo en los ámbitos de formación de enseñanza primaria, donde lo local queda muchas veces reducido a lo propio y a lo cercano. Aquí vamos a darle a lo local un peso que puede ser lejano, desconocido, absolutamente alejado de los eventos cotidianos de nuestros alumnos. Vamos a trabajar el lugar como escala, como concepto. Y la cuarta estación en la que nos vamos a detener es pasar de una geografía, si ustedes quieren, de lo macro regional a lo micro regional. También estoy dispuesta a conversar si es el mejor dispositivo para pensar la región o lugar. Lo elegí sobre todo en la escuela media para abandonar o alejarnos, si pudiéramos, de aquellas viejas geografías de las macro diferencias de los continentes. Geografía americana, africana, europea, que todavía subsisten en muchos de los institutos de nuestro país. No sé, después conversamos cómo van las cosas aquí por Córdoba. La propuesta que yo vengo a traerles hoy, que ya la venimos discutiendo hace mucho, es de afinar en las geografías contemporáneas a escalas cada vez más pequeñas,
más sensibles para capturar los movimientos y los conflictos territoriales y las configuraciones que tienen los diferentes lugares y regiones del mundo. Cada vez vamos a necesitar escalas más finas. Hablar de geografía argentina son muchas, ¿no? Hay muchas geografías argentinas y habrá que ir armando nuevos instrumentos para interpretarlas. O más allá de que conservemos el nombre por una cuestión de orden, si ustedes quieren curricular en las materias o en los libros de texto, yo comprendo eso, que hay que nominar de algún modo orientador y general, seguro, comprendo eso. Más allá de ese envase que podemos llamar continental o nacional, tratar de buscar la mayor cantidad de diferencias por sobre la homogeneidad en los lugares del mundo. Y los hechos nos lo muestran cotidianamente que no es un camino desacertado este. Bueno, así que si les parece, estos 4 puntos los empezamos a recorrer. El primero, entonces, les decía, un movimiento en el temario de la geografía escolar para trabajar, si ustedes quieren, sobre la movilidad o inclusive la hipermovilidad de las ideas, capitales, tecnologías, población que permanentemente ponen en discusión la tradición y la innovación, lo viejo, lo nuevo, el pasado y el futuro. Están en el corazón de las decisiones curriculares, elegir dinámicas de transformación o hacer una retórica literal de viejos mapas, llamémosle inertes o quietos, que solo localizan. Entonces, ¿cómo nos colocamos como maestros, como profesores de geografía para trabajar de lo fijo a la movilidad? Aquí pueden ayudarnos algunas orientaciones acerca de cómo entender las visiones espaciales de modo muy general. Yo hice una pequeña categoría que, como siempre, va a tener su arbitrariedad y límites, pero a los efectos de pasar de un espacio contenedor, palangana, soporte, que ustedes saben consideraba el espacio como un mero escenario pasivo, donde los objetos naturales o sociales se ubican en él. Y en los últimos años se han revisado estas categorías y los instrumentos metodológicos para rediscutir el valor de los datos y resignificarlos. Yo diría que en los últimos 15, 20 años, si bien hay relictos de este paradigma en muchas de nuestras escuelas y con charlas con colegas, y quizás rescatar lo mejor de aquello viejo, ha habido un movimiento en nuestro país en las últimas 2 décadas a pasar a esta otra visión que ustedes bien conocen respecto de ubicar al espacio como un producto de la sociedad. Ha habido versiones más fanáticas, hace 15 o 20 años, hoy más moderadas, y ya en el límite de una tercera posición, llamémosle así, que no deja el espacio solo reflejando los productos de la sociedad, porque si así fuera, y yo confieso que fui una enamorada muy inflamada de la versión 2 hace algunos años, si así fuera, si solo fuera un reflejo de lo que acontece en la sociedad, la geografía va perdiendo, digamos, aquello que la singulariza y se hace muy, muy, muy cercana a otras disciplinas sociales, como por ejemplo la economía o la sociología. En la tercera versión, que es por lo menos en el mundo escolar, no digo en el mundo académico, pero en los mundos de la educación, que es la más joven, es la versión 3, que como todas las varas cuando se curvan ahora ha vuelto a un punto, diría, más moderado, y es la de pensar el espacio como producto y como productor de la sociedad. Y fíjense que aquí recuperamos en parte algo de la versión 1, en el sentido de pensar una relación recíproca respecto de esas localizaciones singulares, de esas territorialidades singulares y los productos de la sociedad.
En este marco nos interesa rescatar, por supuesto, la espacialidad de la vida social, pero sin olvidarnos los mejores puntos de la versión 1. Aquí me quiero detener en una de las autoras que no vino nunca a Argentina, Doreen Massey. Ella tiene una definición que a mí me resulta interesante para trabajar con los estudiantes, en la que ella ubica las relaciones espaciales con 3 atributos básicos. En la versión 3 estaríamos parados aquí. La primera de las condiciones es pensar el espacio como producto de interrelaciones. Y esto nos lleva al primer subtítulo que les comentaba de estas geografías del movimiento, de las relaciones por definición, desde el vamos, naciendo en relaciones. Fíjense cómo nos desordena el inventario clásico de enseñanza en la escuela si yo ya propongo un espacio que per se presente como una relación. Por lo menos en el nivel secundario, ya podríamos de movida plantear un contenido que fuera la relación de otros 2 objetos, elementos de la sociedad y del espacio natural o de la naturaleza o del ambiente, no sé cómo ya llegaron a discutirlo con Reborati, de estos objetos del mundo natural y del mundo de la cultura, y ya presentarlos de modo relacionado. O sea que acá complejiza el objeto de trabajo de la geografía desde su primera pincelada. La segunda que propone Massey es la condición de la multiplicidad, es decir, ubicar en esos contenidos que vamos a elegir relacionados, a su vez cada uno de ellos ubicados en diferentes dimensiones, con distintos actores, en distintas escalas, distintas temporalidades. Ella lo propone la multiplicidad como un elemento de partida, no a posteriori. Fíjense que Massey no es pedagoga, pero esto tiene un impacto altísimo a la hora de enseñar, porque ella nos está diciendo que el objeto de la geografía va a requerir de unos modos de abordarlo que son complejos y que son múltiples. Les diría, va de suyo, según la definición de Massey, que ese fuera el acompañamiento metodológico, didáctico, pedagógico. Y la tercera de las condiciones que pone Massey es la idea de construcción. Ella no es pedagoga, pero también se acerca a esa versión que nosotros trabajamos en la construcción de conocimiento, o esa perspectiva de conocimiento constructivista, en el sentido de nunca acabado, de siempre abierto y de futuro por delante. Pensemos que en nuestras escuelas, hagamos cada uno esta pregunta, ¿cuánto del futuro está inscripto en las clases de geografía cuando planificamos un tema, damos una clase o mandamos a leer un texto? Lo dejo como pregunta porque ella lo pone como un atributo básico del espacio geográfico. Quizás en las horas de historia podemos discutir relaciones pasado-presente. En geografía lo hacemos muchas veces, reconstruyendo la historia de los lugares, los orígenes o antecedentes de un problema ambiental, la reconstrucción de una obra de infraestructura. Seguro, muchas veces hacemos esto intercambiando presente y haciendo relación con tiempos pretéritos. Esta autora lo que propone es traer el futuro en el propio contenido geográfico que se está abordando. Lo hacemos muchas veces, por supuesto, tratando de ver con nuestros estudiantes hipótesis de escenarios territoriales, ambientales, industriales, etcétera. A corto, mediano y plazo para adelante. Muchas veces preguntamos a los alumnos sobre señales en el territorio, ya sea en una calle, en un ámbito rural, en carteles, en publicidades, en anuncios por la televisión de los funcionarios, de grupos de vecinos, etcétera. A veces traemos a la clase voces que todavía no están desarrolladas en el territorio, pero que van a tener impacto sobre él, como proyecto, como fantasía, como discusión. Me parece interesante esta idea de pensar implícitos en las prácticas territoriales un tiempo por venir. Otra de las posibilidades pedagógicas que tiene esta definición de una académica en geografía es que ella se acerca mucho con esta definición
a la idea de un enfoque anti-esencialista. Fíjense que estas tres cosas, relaciones, multiplicidad y futuro, estarían diciendo que es difícil dar una definición en el presente sobre la región es, el territorio es, un lugar es. Todo el tiempo estaría diciendo va a haber que dejar lugar y usar un tiempo de verbo que le gustaba a Freire, que es estar siendo. ¿Se acuerdan que él decía los sujetos no son, sino que nos estamos reinventando y estamos siendo? Quizás ese tiempo de verbo traerlo más a la hora de enseñar la cartografía, un lugar o un tema en geografía que estamos trabajando. Tiene una implicación alta a la hora de diseñar la clase, porque vamos a tener que buscar datos y ponernos ya en un tiempo para adelante, que se puede tomar con algún entusiasmo y una alegría en nuestras edades adultas, y mucho más es el impacto que tienen niños y jóvenes. Piensen que ellos van a vivirlo, eso que estaremos diciendo a 2 décadas vista, a 3 décadas vista. No es menor el impacto en un joven que le hablen de un tiempo donde él va a ser partícipe, constructor y protagonista. Que a veces en nuestras clases no ocurre tanto, como si fuera más un espectador de una postal que se analiza, que se describe, aún en los mejores casos, lo digo, aún en los mejores casos. Y nos separamos definitivamente entonces de lo inerte, lo fijo, lo inamovible, lo muerto. Aquí hay una idea que estuve trabajando con unos alumnos durante unas clases en un curso que llamamos Babel, que es un nombre quizás común, pero tratamos de ver cómo podíamos ubicar, no para el campo de la historia, sino para la geografía, esta metáfora. Les invito a hacer ese ejercicio, salió muy bien con chicos de 4º y 5º año de la escuela secundaria. ¿Cuántas ideas asociadas, se acuerdan, no? Esta torre que nunca fue terminada, con una escalera que pretendía llegar al cielo, que nace del conflicto entre las lenguas en el Antiguo Testamento, que los seres humanos no se entendían, porque no había una única lengua para intercambiar, y que es una torre mítica en los jardines de Babilonia. O sea, hay mucho para soñar, para escribir en el territorio y pensar que de esas ruinas también se estaba proponiendo llegar al paraíso. Así que armamos en geografía, con estas 3 definiciones de espacio y la idea de Babel, una cantidad de escritos a mitad de año en un curso de 4º y 5º. Acá traía una imagen solo para ver en una postal fija, porque cuando trabajamos con los chicos a veces el cine es muy interesante, o los videos, pero quizás no podemos hacerlo por todo lo que quisiéramos. Yo sé de las dificultades de eso y de lo restringido de los tiempos y de los enchufes y de todas estas cosas. Cuando trabajamos con imágenes fijas, que son las que tenemos en los textos, postales que van a traer los chicos, fotos que les podemos pedir del celular, nosotros vamos a tener una imagen quieta. El punto es darle, como les decía antes, disculpen que insista, pero me parece importantísimo, dotar de movilidad, de transformación, de futuro, de algo que no estamos viendo todavía a las imágenes fijas. Entonces, construir nosotros como profesores, como docentes, cantidades de interrogaciones sobre, por ejemplo, aquí tenemos este paisaje urbano que es en los alrededores de ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿Vaso? Bueno, de los alrededores de Shanghái. Entonces hay una vivienda residencial, no se ve gente, pero hay objetos que indican la vida. ¿Alcanzan a ver alguno? Pañales colgados, una bicicleta, hay ropa, cajones con fruta que se ven no en muy buen estado. Está la vida, está la gente, hay un movimiento, hay una vitalidad a partir de que la imagen es quieta. Hay cables que conectan electricidad, posiblemente posibilidades tecnológicas más sobre los edificios del fondo que los ven casi con su acero y su vidrio, a diferencia de estos montículos de tierra que parecerían ser un contenedor de algún curso de agua, que no vemos. Vemos y no vemos. Hipotetizamos, imaginamos y damos solidez con nuestros conceptos a la reconstrucción de ese paisaje.
fíjense el tema de las lenguas, cuántas pueden convivir aquí. Y sin haber ni un solo sujeto protagonista en la fotografía, no es más que un paisaje social, humano, transformado y vital. Vamos a ir en zoom. Hasta ahora me he referido a la idea de espacio geográfico como el concepto más general, más abarcador de esta tríada que les propuse al principio. Aterricemos ahora en uno intermedio, que es el de territorio, que vamos a pensarlo en las escalas de las naciones, de los estados nacionales, ligado a los conceptos de apropiación y control, ese demarcado espacio político, pero no solo. ¿Se acuerdan que en las versiones más clásicas de la geografía la idea de territorio queda como ubicado más a la dimensión casi exclusivamente administrativa de la división política, de los ámbitos de las jurisdicciones de incumbencia de los estados, nacional básicamente, aunque también en escalas intermedias? Las otras nuevas versiones que se están instalando en nuestras escuelas incluyen esta idea de las pertenencias, más para acercar algunas geografías más sociales, geografías más pequeñas, más biográficas, más culturales, si ustedes quieren. En la escuela hay mucho trabajo para hacer en esta dirección. Todavía no tenemos ni las ayudas materiales, presupuestarias y de bibliografía y productos concretos para trabajar con nuestros alumnos en estas dimensiones. Así que hago una invitación muy calurosa que podamos colectivamente, aparte de los esfuerzos individuales que todos hacemos, para trabajar en casos locales, regionales, que traigan pertenencias, grupos de identidad, que hagan valer esta idea de territorio, a veces discutiendo con las fronteras administrativas y políticas. En el caso de Argentina tenemos ejemplos interesantes para trabajar, y ni hablemos entre estados nacionales distintos, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Y para ser fieles a la idea de Massey, también están estas propuestas de trabajar las ideas de territorio pensando 10 años vista, 20 años vista, 30 años vista. Hace poco en el Ministerio Nacional tuvimos una charla con pedagogos que vinieron de la delegación china, y nosotros le estábamos mostrando, saben ustedes, a partir de la obligatoriedad de la escuela secundaria, que se están elaborando los marcos de referencia para las distintas modalidades en ciencias sociales, humanidades. Nosotros tenemos previsto un trabajo para este 2010, 2011, 2012. Y ellos se nos quedaron mirando y dijeron, sí, nosotros estamos en ese plan, pero a 30 años. O sea, empezaron esas discusiones a algo que se va a poner a punto a 3 décadas vista. Quería marcar respecto de este tema de la escala que estábamos comentando, cómo volver a ver esta relación de las fronteras nacionales y las geografías nacionales a la luz de este concepto de territorio en el que los ciudadanos y consumidores y pobladores intercambian objetos, atributos, mensajes, mercaderías, vínculos de todo tipo por fuera de las fronteras nacionales. Así que acá tenemos como algunos problemas para cómo nombrar en el tema curricular, en primer año, segundo año, tercer año, cómo vamos a ir nombrando esas distintas geografías cuando tenemos de la realidad este dato que ya quedan borroneadas, por supuesto no disueltas y tienen mucho peso y quizás de mucha importancia. Piensen que el Estado así como software del derecho nacional y de la soberanía, pero estas cuestiones muy borroneadas. El caso de Córdoba, yo conozco colegas de ustedes que han hecho proyectos muy interesantes para trabajar en la escala de Mercosur, dado los vínculos que tiene directamente la provincia de ustedes con algunas de las áreas comerciales, financieras y de turismo, directamente ya vinculados al caso brasileño. El caso cordobés es uno de los más claros en esa dirección, no tanto en otras provincias de la Argentina y menos en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Por más que se enuncia como una escala de trabajo, no permanece, digamos, en el currículum con esa entidad.
Aquí tenemos entonces para discutir una cantidad de contenidos de la agenda clásica de las geografías políticas alrededor del concepto de soberanía, que ya a esta altura debería corregir el PowerPoint y ponerlo casi en plural, ¿no? Para no hacer de esto una mención de derecho abstracta, sino darle todas las dimensiones, además de la política, en el sentido cultural, identitario, de consumos, de decisiones de los pobladores y básicamente atravesada por los vectores de la economía, de cuántos de los objetos, energías, materiales que consumimos habitualmente son efectivamente de rúbrica nacional, cuánto nos pertenecen, cuánto decidimos sobre esos objetos, qué horizontes de políticas éticas nos damos para el tratamiento de los recursos naturales en manos de otras empresas o las privatizaciones de tantos recursos y tantos bienes, la cantidad de tierras compradas en manos de hermanos o empresas de otros países. Hace unos meses estuve en una conferencia de Saskia Sassen, que presentó un libro que se llama Territorios, Derecho. No recuerdo exactamente el título, pero se refiere a esa relación, y contó Saskia que ella está investigando, todavía no lo tiene publicado, de unas nuevas formas geopolíticas en la que algunos estados, sobre todo europeos, compran tierra directamente en África. No empresas, es un movimiento de estado a estado. De modo que esto mueve el tablero absolutamente, este mosaico de esferas que teníamos tan ordenadas de estados en sus diferentes niveles de organización, ahora estados dentro de otros estados. Austria, Suecia, incrustados en algunos territorios nacionales africanos, que incluso ella comentó que le llamaba la atención que en algunos de esos territorios ni siquiera eran tan ricos, diríamos, en agua dulce, o tampoco en minerales, en piedras preciosas. O sea que ella lo llamó simplemente por apropiar tierra para un futuro, piensen en estos países europeos, ¿no? A años vista. Vuelvo a insistir con el futuro que está en juego en las agendas educativas y políticas de quienes están pensando para esos años. La escuela tiene que acelerar, me parece, también en esa dirección. Contó Saskia que había más de 100 de estas operaciones comerciales y que se hacían en bufetes de abogados de Nueva York, con una legislación internacional muy complicada, porque fíjense que se está interviniendo, digamos, sobre la propiedad, el suelo directo dentro de otro país. O sea que esto va a marcar un mapa bastante distinto cuando lo tengamos que graficar en algunos años, ¿no? Con estos puntos de enclave, pero no de invasión territorial, sino simplemente una compra mercantil. O sea que hay mucho para discutir respecto de cómo se relacionan estas ideas, y con lo que acabo de decir habría que agregar estas nuevas geopolíticas Estado contractual. Bueno, aquí es una imagen que trabajo con los alumnos para mostrar uno de estos casos. ¿Se acuerdan de los disturbios de París de noviembre del 2005? Que aquí eran franceses de derecho que organizaron esta protesta, esta revuelta. ¿La recuerdan? De familias argelinas, pero que tenían sus papeles en regla. Entonces acá son franceses que no se sienten franceses, pero legalmente sí lo son. No son inmigrantes ilegales, no son buscados por la Oficina de Migraciones. Sin embargo, esa segunda idea de territorio que comentábamos, de pertenencia y de proyecto, estos ciudadanos de derecho franceses no gozan de los mismos ciudadanos que los franceses, diríamos, no de origen africano. Entonces es un ejemplo interesante para volver a discutir el concepto de territorio, aun cuando la ley esté de su lado, ¿no? Los sujetos no nos manejamos solo con aspectos legales, legítimos. Hay otros aspectos claro, acá me dice el compañero, simbólicos, sin duda, de pertenencia, de sentirse
parte construyendo la geografía tiene que incluir en sus clases esas dimensiones más, si ustedes quieren, domésticas, natales, de vivencia. En un sentido, con teoría, con conceptos, no banalizarlo, no simplificarlo y no infantilizarlo, porque en el jardín de infantes y en la escuela primaria se hacen preguntas al respecto, ¿se acuerdan? Cuando uno trabaja el barrio o algún sector de la ciudad. Estamos proponiendo con categorías conceptuales que, como estamos viendo, son de la alta política. Cualquiera de estos casos que estuvimos marcando no es una discusión, llamémosle, escolar en un sentido degradado. Al contrario, es de una agenda política internacional discutir estos temas. ¿A quién pertenecen esos suelos, esos bosques, esas aguas? ¿Quiénes se sienten dueños y quiénes legítimamente podrán discutir sobre los usos presentes y futuros de esos objetos? Bueno, el concepto... Otra de las ideas que pueden abonar a este punto 1 de las geografías de la movilidad es esta idea de la desterritorialización. Más allá del nombre, que sé que hay mucha discusión, colegas, compañeros que gustan de él, que lo utilizan, que les resulta una herramienta interesante para trabajar y otros que no, lo que sí rescato es la posibilidad de tener en cuenta los cambios permanentes en las localizaciones tradicionales y el movimiento translocal y transplanetario de conjuntos de objetos como nunca en otro tiempo histórico anterior hemos asistido. Eso es empíricamente nuevo de las últimas 4 o 5 décadas de la historia de la humanidad. Hay mucha discusión sobre dónde situar el inicio de este movimiento, llamémosle global. Después podemos discutir esas distintas posiciones y cuándo le dan inicio, ¿no? Si algunas le colocan, lo fechan en 4 siglos antes, otros recién a partir de 1970, etcétera. Pero como realidad empírica de captura total del planeta y de unicidad del tiempo, podríamos colocarlos, si me permiten, a partir de estos últimos años del siglo XX, donde escenas y objetos por fuera del lugar de origen se localizan en forma material o virtual sobre el planeta todo, como realidad empírica, no como idea como pudo haber sido en el momento de la conquista de América, que es una de las discusiones que he leído. Para ilustrar, tienen acá el fetiche de estos años, la fast food de la cadena inaugurada en Pekín, con letras donde incluye la M tradicional que todos conocemos, más ese símbolo singular en la carta, en los precios y en la lengua. Acá es otra imagen para mostrar esa idea de desterritorialización. Es una niña que trabaja en una maquila mexicana. Saben que son estas maquilas, estas industrias en la frontera que tienen cantidades de licencias impositivas y fiscales para trabajar con mano de obra mexicana. Este caso es el de las jeans Guess, conocen esa marca internacional, y al lado de esta niña, yo corté la foto, hay un niño con síndrome de Down que está realizando el mismo trabajo, mecánico, rutinario, y que puede hacerlo. También escuché alguna vez a David Harvey comentar el daño que tienen en la visión. Todos estos niños van a quedar sin buena vista a los 25 o 30 años por el uso intensivo que se da de horas y horas haciendo esa actividad repetitiva, solo concentrando en un objeto. Fábrica de juguetes en China para todo el mundo que consumimos en todas partes a precios muy similares, fábrica de armamento y de muñecas en esa misma idea. Estas imágenes para ilustrar y discutir con los chicos, si ustedes quieren, esta idea de que era el punto 1, ¿se acuerdan este debate entre localización fijo, inerte de una localización particular en la cartografía y desterritorialización y movimiento? Segundo punto, les decía esta idea de leer en sentido fuerte los paisajes. Aquí, bueno, un ejemplo de la muralla china. A mí me gusta intercambiar imágenes, si ustedes quieren, modernas, de tecnología, del mundo contemporáneo, y a la vez situar, voy a ponerla otra vez, una imagen
con cantidad, este arañazo, digamos, sobre la superficie terrestre, con miles de años, que sigue siendo un símbolo de la cultura, de la humanidad para todos, y ubicar en tiempos distintos, porque la lectura que vamos a hacer de la muralla china a inicios del siglo XXI, podemos buscarle lecturas dichas desde hoy respecto de este objeto, mirado desde el espacio exterior, como símbolo cultural, como una construcción de miles de kilómetros que no se conoce otra tanta en longitud sin densidad, pensar en otros arañazos sobre la superficie terrestre que perduran a lo largo del tiempo y se les van dando lecturas y significaciones distintas. Digo esto para no ponernos en la manía o en el fanatismo de tener que estar siempre buscando como esa última texto, imagen, etcétera. Lo que sí vamos a tener que hacer un esfuerzo, o les invito a eso, yo trato de hacerlo personalmente, es de colocar siempre una mirada, una lectura nueva, aunque el objeto que tengamos sea el libro de texto, sea el diario que pudimos conseguir, el relato que los chicos traigan, etcétera, que ahí hay tiempos distintos y algunos no son tan actualizados como querríamos. Pero lo que sí vamos a poder siempre poner es una lectura nueva a un objeto que puede ser muy anterior. No estamos haciendo una clase de historia allí, ¿no? Porque lo vamos a hacer, bueno, en historia también desde el presente. Quería acercarles una definición de paisaje que tiene 5 adjetivos que me resultan muy útiles. Es de Appadurai, en un libro que se llama La modernidad desbordada. Él es un antropólogo de la India, que puso estos 5 adjetivos. A mí me parecen, él no es pedagogo, pero me resulta muy interesante para trabajar en nuestras clases con nuestros alumnos. Los 5 adjetivos que él coloca son étnico, referido a las comunidades permanentes y transitorias que habitan un lugar, mediático, a todo el flujo de informaciones y comunidades virtuales de las que somos partícipes a lo largo de nuestros días cotidianos, los aspectos tecnológicos que recubren nuestra vida absolutamente. Si hoy hiciéramos un inventario aquí de la cantidad de elementos del orden de la tecnología que están en este paisaje que estamos compartiendo, son totales. El adjetivo financiero, de manejo de macro definiciones económicas que mueven destinos de regiones muy amplias, y los vectores ideológicos que también atraviesan a todos sus lugares, a todos los puntos del globo. Es un lindo ejercicio para trabajar en la escuela media, porque en la primaria, ¿qué cortes hacemos? Paisajes, muchas veces decimos naturales o artificiales o humanizados, ¿sí? Decimos urbano-rural. ¿Qué otro corte? Pueden ser regionales, sí. Esos son los cortes más básicos. Fíjense que acá tienen otras entradas para explorar con textos o con imágenes. Un alumno una vez me dijo, bueno, pero ahí está faltando, y esto que vieron con Carlos en la parte primera de la mañana, le podríamos agregar el ambiental. Yo nunca se lo agregué porque no quiero tocar la cita original del autor, ¿no? Pero quiero decir, nosotros podríamos agregarle esa dimensión y tendría una entidad válida, ¿sí? Lo dejo para pensar si lo quieren, si sería válido colocarlo, o lo ambiental recorre cada una de esas posibilidades tecnológicas, financieras, materiales, étnicas, etc. Ahí queda como una discusión del paradigma de cómo fue ubicado. Voy a pasar rápido por este punto porque sé que lo trabajaron con Carlos, pero al ubicar esta idea de lectura de paisajes, un aspecto que quisiéramos no dejar de lado es ver estas relaciones entre objetos de la sociedad y la naturaleza, pensando en territorios contemporáneos donde la presencia de atributos científicos, técnicos, mediáticos, tecnológicos es abrumadora y mayoritaria, como nunca antes en la historia de la humanidad. Difusión de nuevos materiales, energías, artificialización de plantas y animales por doquier. Entonces, ubicar este paisaje construido, artificializado, transformado, remodelado, para pintar, y otra vez mirando hacia el futuro, la preeminencia de objetos
de la sociedad por sobre los objetos puros, llamémosle así, químicamente puros sobre la naturaleza. No sé qué catálogo hicieron con Carlos, elijo una muy básica para mapear y cartografiar algunos lugares y regiones donde podríamos distinguir, depende de la escala donde estemos trabajando, pensemos si estamos trabajando Argentina o América Latina o toda América, cuáles serían las áreas que uno podría catalogar como medio natural, aunque lo encomillemos, como medio industrial y como medio científico-técnico informacional. Para el caso de Argentina, María Laura Silveira, discípula de Milton Santos, tiene esbozados para el caso de Argentina y para el caso de Nor Patagonia en Comahue. Ella tiene hecha una cartografía respecto de cómo están superpuestos estos mapas en el caso de Patagonia del Norte. Podríamos hacer ese ejercicio en otras regiones del país, a ver cómo resultan esos tres mapas. Fíjense que en algunos casos se va a tratar de áreas, de superficies. Otros van a estar ausentes, depende de la región, y en algunos lugares del país son simplemente puntos donde vamos a encontrar ese medio científico-técnico. Podríamos hacer un mapa a escala de América Latina y seguramente algunas ciudades brasileñas van a aportar más densidad tecnológica a ese mapa. Si lo ampliamos a la escala americana, seguramente en la costa este y oeste de los Estados Unidos, esos puntos se van a densificar y quizás armar también áreas. Entonces dejamos acá para pensar esa relación de paisaje entre natural y científico técnico artificializado y en distintas escalas para ser analizado. Otra posibilidad de entrada acá, para los que tengan ganas, podría ser trabajar con esta categorización de origen marxista y retomada por la obra de Santos, que recupera esas ideas básicas de primera naturaleza, segunda naturaleza, tercera naturaleza. Lo que me gusta de esta idea para trabajar con los chicos es que en la obra de ciencias sociales podemos ubicar los conceptos en plural. Vamos a hablar de sociedades, territorios, culturas, ambientes, naturalezas, en plural. Ya acá dimos un paso en esa dirección. ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo la diversidad, la multiplicidad, la transformación? Ya poner el plural nos coloca en esa clase de geografía con una apertura y una diversidad donde vamos a tener que presentar varias cosas para ser analizadas, comparadas, investigadas. Bueno, otro de los paisajes a que le vamos a dedicar tiempo seguro en la escuela y que se lleva una buena parte del currículum son aquellas unidades que trabajan sobre los espacios urbanos de distintas regiones del globo. Sabemos que a escala del mundo y a partir de los años 60, un predominio creciente de concentraciones urbanas. El caso de Argentina es altísima la población que en un país de base agraria, petrolera, de renta de soja, de combustible, etcétera, la población vive congregada en ciudades. Esto valdría para todo el mundo, pero en el caso de Argentina también es válido. Acá quería mostrarles unas imágenes que trabajamos con los alumnos para hacer escrituras sobre esto. Esta es en Yakarta, no sé cómo las ven. Esto es China, de ciudades nuevas que tienen 15, 20 años. Eso decían los epígrafos de las fotos. Miren ahí que se ve la escala. ¿Por qué elegí estas imágenes? Para conectar con el punto 1 de las interrelaciones. Estos agregados tan intensos, tan masivos de población en estos monoblocks construidos en las últimas 2-3 décadas en China, obedecen al intenso éxodo rural de los campesinos que han dejado de producir su alimento en la población china para vivir congregados en ciudades. El año que yo trabajé estas fotos con los chicos fue el año del llamado conflicto del campo. Entonces era en un cuarto año, Geografía de América, es en la ciudad de Buenos Aires, y estuvimos viendo fotos que eran de China para ver el trabajo de la conflictividad en Argentina respecto de la distribución
de la renta en el caso sojero y las exportaciones a este país. De modo que algo de lo que aconteció y sigue aconteciendo en las exportaciones sojeras en la Argentina tiene que ver con esta cantidad de millones de personas en China que ya no producen su alimento y lo compran. Entonces hicimos una relación entre dos lugares lejanos, diríamos así, desde el punto de vista de la localización, pero que estaban íntimamente relacionados en un vínculo, en ese vector económico y político de confluencia. Era lo urbano, lo rural, lo económico, lo político y dos escalas nacionales alejadas en el territorio para una geografía de cuarto año. Y así también recuperamos eso que trabajamos en la primera clase cuando uno da las definiciones de geografía. Esos indicios de Massey los tenemos escritos para todo el año. Interrelaciones, multiplicidad y futuro está escrito en un panel y en todas las clases volvemos a ver si yo como profesora soy fiel a esa definición que digo que me gusta, entonces tengo que hacer una práctica de eso, y los alumnos también se ponen exigentes y también piden que en esas clases esté algo de cada uno de esos atributos. Acá estarían los tres también, ¿no? Bueno, para la idea de lugar, el primero de los puntos, ya lo conversamos, conglomerado de escalas múltiples de pertenencia, pensar lo local con un conglomerado de diferentes escalas, globales, nacionales, las propiamente locales y microescalas aún dentro de lo local. Eso nos va a permitir barrer problemas, narraciones, cartografías, relatos, imágenes muy ricas, no repetidas de la cuadra que ya conocemos o de algún sector de la ciudad que ya conocemos. Hay muchos autores que refieren a ese punto 1. Después en el texto, si quieren, buscamos en particular alguno. El de idea de presencias y ausencias, para los que les guste hacer narraciones, esta idea es de Giddens sobre qué tiene y qué falta en cada momento histórico en un lugar. Puede ser algo más afectivo, emocional, que él considera, o materialidades de desarrollo. Y la tercera de las posibilidades, más de la escuela de San Pablo, para los que gusten de la geografía brasileña y recordar a Milton, y esto acá tienen que es más divertido en portugués, ¿no? Porque es con una X, fixos, fluxos, de mirar lo fijo y los movimientos, lo fijo y las interrelaciones. A mí me gusta trabajar con los estudiantes dando varias definiciones de distintos lugares, de autores, instituciones, de distintos lugares del mundo, de argentinos, latinoamericanos o europeos, donde encuentro un texto lindo que a mí me diga algo, confrontarlo con varios en la misma clase, porque eso da una riqueza enorme para los chicos a trabajar sobre esa idea de conceptos que nosotros cuando estudiamos en la escuela era una única definición a recordar. ¿Se acuerdan de esto? De memoria, donde había que definir las fronteras, el Estado, la democracia, la región. Y era eso que se estaba esperando que contestemos, ¿no? Quizás esto es como una reacción a ese modo, ¿no? De traer voces distintas alrededor de algún concepto. Esta es una foto para ilustrar cuál de las definiciones anteriores. Les digo, ¿saben qué es? ¿Lo logran ver? Es el lugar donde estaban las torres gemelas que le pusieron esos dos haces de luces azules. ¿Lo alcanzan a ver? Pongo las definiciones anteriores. ¿Cuál les parece que se casa mejor? Las tres son buenas definiciones la 3, pero ¿cuál es la que nos iría mejor? La 2. Claro, ahí va bien esa definición. También puedo hacer jugar fijos y flujos. ¿Cómo no? Los fijados de las enormes torres de 110 pisos cada uno y los vectores culturales, políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, que se juegan en ese fijo, ¿no? Que ya no está. Y en la primera también, porque Nueva York como símbolo de un conglomerado que no se puede definir solo en la escala local, ¿no? O sea que las tres podrían servirnos, pero que la que le va más anillo al dedo quizás sea la definición 2 para ese caso. Bueno, me voy a apurar un poquito porque
Respecto de lo local, que era el punto 3, me gustaría señalar entonces, en la producción de lo local, el peso del Estado Nacional. Porque si bien discutimos hace unos minutos esa geografía, fragmentación, desigualdad, diferencias, que nos muestre mundos dentro de mundos, a escala del mundo todo, a escala de una ciudad, a escala de un país. Muchas, todas las que se necesiten, argentinas en Argentina, brasiles en Brasil, pobres industrializados, nucleares, famélicos, boscosos, ultraurbanos, de izquierda, de derecha, alfabetizados. No, es decir, buscar todas las posibilidades contrapuestas o no, o complementarias, si ustedes quieren, en el mismo ámbito territorial que estamos viendo. Es lo que se me ocurre, digamos, para mostrar esa diversidad, esa fragmentación, mientras tanto no podamos elegir escalas más chicas para trabajar. En la que nos toque trabajar en el año que nos corresponda, allí introducir los conceptos de Massey, si les parece, para ver estos distintos órdenes, velocidades, posibilidades, grados de desarrollo en los propios países, no sé si estoy mirando África o estoy enseñando Europa. Allí mismo ver centros, periferias, ¿no? Centros del centro, periferias de los centros, la periferia de la periferia, mostrar toda esa posibilidad y gama de diferencia y desarrollo desigual en forma simultánea en el espacio que nos toque. Para finalizar, aquí tienen Villa Rosiña, la favela más grande de Brasil y quizás del mundo. No sé si se alcanza a ver, la foto es muy buena para marcar el contraste de ese edificio que está sobre la avenida y el fondo. Acá tienen otra. Piensen que acá al lado está una playa internacional de Botafogo, con turismo internacional y hoteles 5 estrellas, y a 5 minutos de auto este paisaje. Bueno, últimas fotos también para mostrar una microescala diferenciada por un muro entre México y Estados Unidos, con las cruces de los nombres de los inmigrantes delegados muertos en ese intento. Aquí la tienen más en un primer plano. Y este es un muro entre Israel y Palestina en uno de los sectores del muro fijo y de material. Como ejemplos para poner en una pequeña escala, les decía, cada vez más fina, que puede ser cruzar una calle, que puede ser colocarse debajo de una autopista, en una esquina más oscura de la ciudad, en un paraje al costado de la ruta. Cada vez esas diferencias de claroscuro, ya no necesitamos marcar dos países demasiado diferentes. A veces en las propias ciudades hay realidades muy próximas de verdad, con rupturas culturales y económicas inmensas. Para terminar, les dejo yo tuve pegado en la heladera de mi cocina mucho tiempo esta idea de un autor que cuando la dijo tenía 50 años. Yo propongo para todos los que somos muy jóvenes todavía y nos falta mucho, y para los que ya pasaron, no importa, una edad donde él decía hay 3 edades en la vida. Una para aprender, donde uno aprende de los maestros, de los padres, de adultos que fueron significativos en todas nuestras vidas. Una edad para investigar,